Hola, pues bienvenidos a esta charla que nombró Caja Negra como ante el gasolinazo, preguntas para no caer en pánico. Bienvenidos a Cencos, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Cencos y en el panel estará Elisa Godínez, maestra en antropología, Alejandro de Cos, maestro en psicología, en sociología, perdón, sí, y Mauricio Torres, que es periodista. Entonces, recuerden mandar sus preguntas porque, bueno, pues esto al final se alimenta de lo que hagamos en conjunto, de lo que les interese saber sobre estos temas. Yo soy Ixchel Cisneros, soy la directora de Cencos, pero también soy periodista muy enfocada en derechos humanos, así que pues veamos qué tal este ejercicio. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy Mauricio Torres, soy periodista. Agradezco tanto a Caja Negra la convocatoria, este ejercicio de reflexión colectiva y a quienes están aquí viéndonos presencialmente como en las redes y por supuesto a quienes me acompañan acá al frente. En esta primera intervención me gustaría hacer una especie de presentación al tema que vamos a discutir un poco el día de hoy. Pues, ¿qué representa desde mi punto de vista como periodista de temas nacionales el gasolinazo? Ayer estaba dándole vueltas al asunto y pensaba en una comparación, o mejor dicho, en un refrán que creo que puede aplicar para el momento que vivimos, ¿no? Y es aquel refrán de al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Creo que más o menos esa es la situación que vive México con el gasolinazo. Si a finales de 2016 ya sabíamos que 2017 no venía sencillo, por la llegada de Trump a la Casa Blanca, por una situación de inseguridad que pues sigue tensa. Si no mal recuerdo, 2016 fue el año del sexenio con más homicidios dolosos. En fin, si ya sabíamos que teníamos ese cóctel, el gasolinazo fue una chispa que vino a complicar todavía más las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Que ya ha tenido efectos tanto sociales, en términos de mucha molestia, de muchas protestas, la mayoría pacíficas me parece, pero otras que no lo son, y también una serie de saqueos, actos vandálicos, algunos aparentemente inducidos, otros no sabemos. También está empezando a tener ya efectos económicos con alza de precios. Cuando recién se anunció en diciembre el aumento en las gasolinas, había mucho este chiste en redes sociales de, pues a mí no me afecta porque pues, yo no tengo coche, ¿no? Yo no, en fin. Exacto, yo soy ciclista, pero pues realmente fuera de esa visión simplista sabemos que si suben los combustibles sube todo, ¿no? Porque todos necesitamos transportarnos. Y también el gasolinazo está teniendo ya efectos políticos, ¿no? Hay muchos dimes y diretes que nos hacen pensar que tanto el resto del año como el año que viene, que es ya una coyuntura electoral y de sucesión presidencial, van a ser bastante difíciles. Esa sería mi intervención inicial. Elisa, ¿quieres continuar? Bueno, pues igualmente gracias por la invitación. Y un poco, bueno, pues continuando con lo que plantea Mau, yo al pensar en esto y cómo abordarlo, bueno, hace unos días escribí una pequeña nota al respecto y voy a retomar algunas cosas que planteé ahí que, bueno, acompañan un poco lo que ya comentó Mau. Y bueno, en esa nota lo que yo planteo es un poco que el gasolinazo es, digamos, una medida que la están queriendo discursivamente presentar como solamente por razones económicas, pero que en realidad es una cosa que va mucho más allá, ¿no? Que tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones de justicia. El gobierno fue totalmente insensible a la hora de anunciar el gasolinazo, fue realmente de muy poco tacto, esto de en plena temporada vacacional, esperando que la gente no fuera a reaccionar, y mientras Peña Nieto estaba muy feliz en su campo de golf allá en Mazatlán, pues anunciar esta medida que por supuesto generó y está generando muchísimo descontento. Yo veo el gasolinazo como eh, digamos, un motivo que enciende y que acumula, digamos, que enciende todos estos agravios acumulados, ¿no? Probablemente hemos asistido a una serie de resistencias durante este sexenio que han sido bastante fuertes,
no sé, los maestros, las protestas por Ayotzinapa, por mencionar algunas. Pero la diferencia es que esta medida está, digamos, abarcando de manera más amplia, digamos, el efecto, ¿no? La gente está sintiéndolo de manera más directa y lejos de, digamos, criticarla porque, ay, ¿por qué antes no salió a las calles y ahora sí? Lo cierto es que, bueno, pues como decían, esta medida, por más que el gobierno quiera decirnos que es por razones económicas y que es porque si no tomaban esta decisión se iba a perjudicar a los menos favorecidos, etcétera, en realidad los va a perjudicar de todos modos porque, como ya dijeron, bueno, pues el alza en los combustibles implica el alza en todo, en alimentos, en medicina, en todo. Entonces, bueno, pues la gente se ve directamente afectada y bueno, en ese contexto, pues también lo que ya comentaba Mauricio, ha habido protestas prácticamente en todo el territorio nacional, la mayoría pues pacíficas, con bastante buen nivel de ciudadanía, otras pues han escalado niveles de violencia como, bueno, en Ixmiquilpan y en Mexicali y en otros lados. Y bueno, en ese contexto también se dieron esta cuestión de los saqueos, que han sido como tratados de manera muy histérica y muy virulenta por los medios. Es un tema que causa como mucha irritación y mucha emoción, pero son poco comprendidos. Yo no quisiera como centrarnos solamente en eso porque siento que también es parte de la estrategia de como mirar los saqueos y dejar de ver las protestas, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista ninguna de las dos y bueno, creo que el tema de los saqueos merece, digamos, sí, algunas reflexiones que podemos pensar juntos, pero que eso no nos distraiga de lo más importante, ¿no? No sé a quién le paso a… Bueno, muchas gracias por la invitación, a Caja Negra, a Cencos por recibirnos, a ustedes por estar aquí, a quienes nos miran por las múltiples cámaras. Coincido en que esta ola de protestas que surgen a partir del gasolinazo no se refiere únicamente al tema de la gasolina, sino a una serie de agravios que se vienen acumulando, pero también quisiera proponer otra hipótesis, que es que no se deben únicamente a una serie de agravios presentes, sino históricos, y que se derivan del modelo de desarrollo que ha regido México por los últimos 20 o 30 años. Podemos llamarlo neoliberalismo para hacerlo más fácil, habrá quien no esté de acuerdo, yo creo que es un buen término, y creo que se vio muy bien el momento de crisis por el que pasa este modelo, en el acuerdo por las familias, la economía familiar como se llama, que lanza Peña Nieto, donde se reúne con una parte de la élite económica, una parte de la élite política, una parte de la élite sindical, no toda, y ahí dice que hay que defender los grandes alcances que se han tenido en los últimos años, emulando los viejos pactos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Y me parece que esto muestra que la crisis que se desata con el gasolinazo, que ya viene desde antes, de alguna forma se cristaliza en la gasolina, si lo quieren ver así, es la crisis de un modelo de desarrollo que está basado en pauperizar a la mano de obra, que la mano de obra migre o que se vuelva empleado de una maquiladora, que se basó en arrasar con el campo, importar todos nuestros alimentos, transportarlos, sí, con gasolina, además por vías terrestres bastante deficientes, y que además se junta el gasolinazo con un crecimiento muy pobre de la economía mexicana, y al venir todos los alimentos importados, sube el costo del transporte, sube el costo de los alimentos mismos, y de alguna forma la percepción de que es el incremento de la gasolina el que provoca el aumento, que puede no ser del todo correcta, hace mucha lógica e impulsa a la gente a salir a la calle. Ahora, yo tampoco quisiera que todo se convirtiera entonces en un reclamo por volver a la gasolina barata, como si la gasolina barata fuera la solución, y más bien pensar el tema de hacia dónde vamos después de esto y hacia dónde llevamos el modelo de país que quisiéramos tener, ya que el gasolinazo nos hizo ver muy claramente
que hay muchos problemas estructurales que no están siendo atendidos. Yo creería que volver a una gasolina barata probablemente no sea el mejor método. Tendríamos que pensar en todo caso en reactivar al campo, subir los salarios, mejorar infraestructuralmente el país, pero no a la forma en lo que lo quiere hacer este gobierno, que es con estas zonas económicas especiales, que solamente replican la lógica de extraer, extraer, extraer y no producir aquí. Entonces, me parece que eso es importante para comprender la lógica de dónde sucede el gasolinazo. Es en el marco de una crisis muy profunda del modelo de desarrollo, en un momento en que la élite económica y política de este país está en franca posición defensiva y están, creo yo, verdaderamente aterrorizados por la magnitud de las protestas, y por eso el énfasis en el saqueo y por eso el énfasis en una violencia que ellos dicen que es irracional, cuando me parece absolutamente racional que ocurra finalmente en un país tan desigual, tan violento y tan agraviado. Entonces, eso es algo que me gustaría que tratáramos un poco más para no quedarnos solamente con el momento y poder enmarcar la protesta y el suceso en un marco histórico más amplio. Y pues nada más brevemente, digo ya para pasar también un poco a las preguntas, en el caso personal y de Cencos, pues el análisis que nos interesa en este momento es sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, en México se vive una crisis de derechos humanos desde hace muchos años, pero ahorita hay una explosión tremenda, o por lo menos están empezando a surgir muchos casos que estaban ocultos o escondidos o que no nos enterábamos, pues. Entonces, a mí, como bien decían, más allá de focalizarlo solo en el alza de las gasolinas, creo que esto fue como la gota que derramó el vaso para muchas personas que han visto afectado su día a día, pero además que tienen que vivir con familiares desaparecidos, que tienen que vivir con pagar sobornos, que tienen que vivir con la violencia generalizada. Entonces, esto hace como ya ni siquiera esto me puedes dar, ni siquiera el nivel económico que más o menos teníamos, ni siquiera me puedes mantener esto. Al final de las cosas se puede ver como muy duro que solo salgan a las calles, ¿no? Que mucha gente criticaba que salen a las calles ahora, solo porque les está pegando en la bolsa o porque no salieron a las calles en otra ocasión. En mi perspectiva, a mí realmente no me interesa la razón por la que salga a la calle la gente. Yo más bien lo que creo es que el que despierte un México que está dormido y que estuvo dormido por muchos años y que solo eran sectores los que empezaban a salir, me parece súper interesante, ¿no? Aun cuando después de la violencia y los saqueos en algunos estados, la gente se sigue atreviendo a salir a las calles, a lo mejor no con la misma magnitud que el 1 de enero y así, pero aún así hay gente. En Mexicali hubo una manifestación el día de hoy, ¿no? Todavía. Entonces, creo que esto es muy importante y también, no sé si para bien o para mal, pero este gobierno no se ayuda. Entonces, cada que sale a decir algo creo que se hunde un poco más. Entonces, si cree que con eso va a parar estas manifestaciones, creo que más bien está haciendo totalmente lo contrario y sus asesores del presidente deberían de decirle que no lo están haciendo tan bien, pero para mí es una oportunidad de muchas cosas, de que estas personas que salen hoy por la gasolina, el 10 de mayo salgan con las mamás de los desaparecidos a marchar y que la gente se empiece a dar cuenta del México real, de lo que está pasando en este país y que no solamente uno vive para trabajar y para estar con su familia, sino que existen más de 120 millones de mexicanos alrededor y que nos tenemos que preocupar por el otro y no hasta que nos pega a nosotros empezar a ver que, o sea, hasta que a mí me desaparecen a alguien, entonces el tema es importante. Yo esperaría que no tuviéramos que llegar a ese punto. Entonces, no sé si pudiéramos dar paso a las preguntas para que pudiéramos mover un poco más los temas. ¿Quieres que los leo? ¿Sí? A ver, pregunta desde Facebook. ¿Consideran como una acción de protesta o visión efectiva el no pagar impuestos? Entiendo bien la lógica de no pagar impuestos, pero no sé qué tan efectivo sea. Más porque México es un país en el que la más baja recaudación fiscal de toda la OCDE, que no es, digamos, la fuente más imparcial del mundo, pero bueno, vamos, es un problema real. Y de hecho el gasolinazo
funciona como una forma de capturar impuestos de la gente que ya está cautiva. Entonces la mayor parte de estos impuestos ya vienen inscritos en el consumo. Más que no pagar impuestos como método de protesta, yo sí diría que es importante seguir saliendo a la calle, es importante solidarizarse con otras luchas y yo creo que esa es la clave en este momento. Y bueno, digo, si no quieren pagar impuestos sí pueden tener la lógica, pero me parece que como una acción a gran escala de quienes nos estamos sintiendo agraviados por lo que sucede, no me parece que vaya a ser una diferencia. Creo que deberíamos ser más creativos. Tal vez en un lugar donde los impuestos representen una carga mucho mayor del ingreso, podría tener sentido, pero no estoy seguro que aquí lo tenga, mi opinión. Más bien agregaría que hay que exigir que los que pagan menos impuestos los paguen, es decir, los que más ganan. Y que en este país es ridículo lo que no pagan, ¿no? O sea, los grandes potentados son los que tendrían que estar pagando impuestos y no nosotros, digamos, no por el tema de las gasolinas baratas que tú lo decías hace rato. O sea, yo creo que es la solución, o sea, no estamos peleando porque las gasolinas sigan baratas como un modelo a seguir, sino que no disfracen lo que no pueden recaudar a partir del aumento a las gasolinas. Ok, bueno, pregunta en Twitter. En el contexto de desarreglo social que va a tener el gasolinazo en los próximos meses, ¿o qué papel útil consideran los panelistas que pueden tener las redes sociales? Bueno, digo, nada más brevemente y paso el micrófono. Yo creo que es una forma más de organizarse y creo que también hay una generación que tiene un apego muy especial a las redes sociales y además necesitamos que esa gente empiece a movilizarse. Entonces yo le doy mucha importancia a las redes sociales por eso, porque es una manera de comunicarse, pero además ya hay la forma de que sea así como lo estamos haciendo en este momento, de un lado para el otro y no solo nosotros diciéndoles la información al que está del otro lado de la televisión, al que está del otro lado del radio. Aún así creo que todavía hace un poco falta dar el paso, ¿no? Hay ocasiones en las que se ha hecho, como por ejemplo recientemente hubo una marcha para exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y según cifras oficiales, 5,000 personas aquí en la Ciudad de México salieron a las calles y la convocatoria fue solo por redes sociales. Eso a mí no me parece mínimo. Hay mucha gente que considera que es nulo o que es solo un grupo, un nicho. Yo creo que no, que todas las organizaciones son válidas y que además hay una generación que específicamente se mueve dentro de las redes sociales. Yo coincido con el punto de vista de Ixchel. Creo que las redes sociales encierran un potencial muy grande en la coyuntura en la que vivimos, ¿no? En términos de organización, en términos de capacidad de información, y aunque veo fundamentalmente dos retos, ¿no? Y el primero es que nosotros mismos usuarios tenemos una visión crítica de la utilización que le damos a las redes sociales. Me remito a la ola de rumores que hubo la primera semana del año y que seamos más escépticos con lo primero que nos llega, ¿no? O sea, si bien puede ser un mecanismo importante de difusión de información, también hay que ser algo juiciosos con lo que recibimos. Y por otro lado, pues que creo que es el gran reto dejar de ser activismo de hashtag, ¿no? O sea, que no solo se quede ahí, pues, ¿no? O sea, sino empezar a tener otro tipo de organización que se vea de forma más tangible. Sí, básicamente, pues agregar, o más bien sumarme a lo que ya acaban de decir. Yo creo que las redes sociales no sustituyen la acción afuera, y me refiero a la acción afuera es la necesidad de digamos, vernos a las caras y dialogar. No digo que las redes no lo permitan, al contrario, lo permiten y bien, pero ciertamente tampoco hay que como que irse con la finta de que es solamente así, o que en otras latitudes, como la gente ha utilizado mucho el Twitter o no sé, las primaveras árabes y tal cosa, y entonces un poco se romantiza la acción de las redes. Yo creo que son muy importantes, yo creo que son algo que al menos en México sí ha venido a trastocar de manera muy importante
el monopolio de la información que tenía la televisión y demás, y eso es fundamental. Y más bien, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Hay que aprovecharlas en nuestro favor, y ciertamente pues hay que hacer un trabajo también ahí de alfabetizar, ¿no? Yo, bueno, no sé si la palabra sea correcta, pero sí, justamente con lo que decía Mau, de ser muy críticos a la hora de consumir lo que estamos en las redes y en compartir y demás, porque sí, también las redes no son inmunes a que se infiltre cualquier cantidad de sabotajes y de cosas, ¿no? Y en esto último me parece muy interesante. Me llamó muchísimo la atención el rol que tuvieron las redes en estos últimos, en esta última ola de protestas. Y me parece que estamos entrando a un nuevo campo en el uso de las redes. Igual ya estoy extendiendo mucho el término el uso del término redes sociales, pero por ejemplo, la cantidad de mensajes que por WhatsApp circularon en redes, que además me parece que es un momento clave en la cual están entrando generaciones que antes no usaban estos medios, que están recibiendo muchos de estos mensajes falsos. Me parece, igual en la línea de lo que tú decías, Elisa, que me parece que no hay una recepción crítica, y me parece que en el futuro pueden tener un rol bastante o potencialmente negativo. No quiero verme apocalíptico, es decir, estoy de acuerdo con ustedes en las potencialidades positivas que tienen las redes sociales, pero sí creo que hay una posibilidad muy real de que sigan siendo utilizadas para desinformar. Y además creo yo, un poco en la misma lógica de los saqueos o de las revueltas, que no todo se le puede imputar a un actor que todo lo mueve desde arriba. Me parece que llega un momento en el cual, y seguramente hay estudios sobre esto que yo desconozco, el rumor toma fuerza y se va solito, ¿no? Y de pronto ya no sabes quién lo creó. A mí me tocó ver varios compañeros que lo estaban sacando de sus trabajos allá por el toreo, porque ya venían las hordas de saqueadores a destruirlo todo, nunca llegó nadie, y al final los rumores así iban comenzando. Entonces, me parece que Twitter es un espacio muy particular, Facebook también, en el cual parece que hay más control porque todo es público, pero en el momento en el cual pasa la esfera de lo privado y llegamos a WhatsApp, me parece que ahí es donde va a haber una, digamos, lucha por controlar la opinión pública en el marco de las protestas, sobre todo si estas continúan, que me parece que por lo que vimos hoy en Mexicali y por lo que vamos a seguir viendo van a continuar. Entonces hay que estar, como dice Mauricio, muy atentos a críticos y sobre todo conversar con la gente que sabemos que está siendo receptora de estos mensajes, decirle, oye, no te voy a decir yo qué está bien y qué está mal, porque yo tampoco sé, pero intentamos ser un poco críticos y sí, dialogar e intentar descubrir qué está pasando todos juntos. Bueno, otra pregunta de Twitter dice, con Trump, el dólar y el gasolinazo, ¿es momento de entregarnos al pánico? Híjole, con todo y el título de esta conferencia, pues, yo creo que no, ¿no? El pánico no debe de funcionar en ninguno de los casos, debería de ser la salida, ¿no? La opción, porque pues creo que podemos construir muchas más cosas y todavía tenemos forma de defendernos antes de volvernos locos, ¿no? Y cambiarnos de país o querer integrarnos a Estados Unidos, ve tú a saber qué signifique voltearse al pánico. Yo creo que la onda acá más bien es sacar lo mejor de lo que está sucediendo y construir, ¿no? Me sorprendió mucho, yo soy de Sonora y a mí de verdad me sorprendió muchísimo que en estados como Sonora la gente saliera a marchar, lo cual muy poca gente, o sea, solo yo lo había visto con los sindicatos en Sonora, muy poco, o cuando el ABC que murieron varios niños calcinados, pero aún así las manifestaciones del ABC no eran lo que debieron de haber sido por la gravedad del asunto, ¿no? Entonces me sorprendió mucho, no sé, ciudades como Nogales, Sonora, que de verdad además mi mamá es de Nogales, y que pararan la garita, o sea, cosas muy impresionantes que creo que están haciendo que no seamos los mismos los que salimos a las calles. Por eso yo veo mucha más esperanza que tirarnos al pánico y ya pues tirar el país a la basura, ¿no? Creo que esa es una pregunta que los cuatro teníamos ganas de responder desde que vimos que llegó y coincido totalmente. Creo que a pesar de los pesares,
no es momento de tirarnos al pánico, ¿no? Sería como tirar la toalla y darnos por vencidos, y no es ocasión de... ciertamente vienen años muy complicados, esa es la realidad, eso hay que ser conscientes de eso, y hay que tomar las previsiones que se puedan, ¿no? Tanto económicas como a nivel de nuestros entornos más cercanos. Alejandro mencionaba algo hace un momento de que sería retador o sería productivo, constructivo empezar a ver esto ya como en una perspectiva más histórica, y coincido, decía al 100%, ¿no? Hace algunos días leía a Mauricio Merino, un académico del CIDE, que decía que el momento en el que estamos no es una crisis cualquiera, o sea, es una crisis más profunda y más significativa en el régimen que tiene el país. Hacia dónde vayamos a terminar no lo sé, ¿no? Creo que ninguno de nosotros es futurólogo, ni mucho menos para saberlo, ¿no? Y más bien creo que lo que tendríamos que plantearnos es pensemos qué podemos hacer desde nuestras distintas esferas para empezar a construir ese futuro, ¿no? Pero sí creo que estamos en un punto de inflexión en el que muchas cosas pueden cambiar, muchas van a cambiar aunque no lo queramos, ¿no? O sea, Trump va a llegar, y si en agosto dicen me salgo del TLC, eso va a ser un caos a nivel país. Y eso no depende de nosotros, pero hay muchas cosas que sí podemos empezar, las que sí podemos empezar a incidir y hacer trabajo, pues aunque sea de minería y de a poco, ¿no? Pues no voy a agregar demasiado, solamente que la palabra pánico me remite a desmovilización, o sea, a causar como miedo y a causar así como que, no, yo ya no me muevo de aquí, qué terror. Y yo creo que es lo último que tenemos que tener. O sea, claro que la situación está difícil, pero ha estado difícil desde años atrás, ¿no? Y no quiero con esto minimizar ni mucho menos, pero digo, si no nos empanicamos con otras circunstancias, ¿no? Y además me parece como incluso un poco frívolo decirlo y plantearlo así, porque hay muchas regiones en este país que realmente han pasado en los últimos años situaciones gravísimas y de verdadero terror, como para que nosotros digamos, guardadas las proporciones, ¿no? Pero vengamos a decir un poco desde nuestros privilegios, híjole, qué pánico. No, o sea, yo creo que hay que borrar esa palabra, ¿no? O sea, por supuesto que sí está difícil la cosa, pero no, porque eso crea desmovilización. Yo tengo muchas ganas de completar ese chiste de los Simpson que viene en esa pregunta, pero no lo voy a hacer porque no creo que deberíamos de entregarnos al pánico. Y no. No, y justo veo lo mismo tengo optimismo en esto, y mi optimismo viene de esta lectura de que lo que está en crisis es algo más profundo que la administración de Peña Nieto. Es un modelo de desarrollo, y que al pegarle el bolsillo a la gente, tal vez requirió de eso, y normalmente requiere de eso. Gente que no se había movilizado se está movilizando, y es un buen momento de seguir organizándonos, de seguir discutiendo y de poner esto en un contexto. Por ejemplo, me parece una coincidencia seguramente, pero una coincidencia que tiene efectos estructurales, que llega Trump en este momento y que el modelo de desarrollo en el que este país se ha basado en los últimos 30 años, que es abaratar la mano de obra, no tiene mucho más sentido cuando el presidente de tu único casi socio comercial está diciendo que no va a permitir que más inversiones vengan para acá. Entonces, tú basaste todo en crear un proletariado pauperizado que trabaje por lo que sea y que tenga una gran reserva industrial, y de pronto ya no funciona. Entonces, creo que es un buen momento para imaginarnos hacia dónde ir. Y también creo que la moneda está en el aire, ¿no? Y hay muchas cosas que a mí me dejan intranquilo en este momento en México. No es la menor de ellas la Ley de Seguridad Interior. Yo no sé qué pueda pasar con eso. Se me hace que esto, saqueo. Una Ley de Seguridad Interior aparece. Uy, qué bendición del cielo, ¿no? Me parece que es demasiado bueno para ser verdad para quien está impulsando esto. Sí, y sería una regresión terrible, ¿no? Sería una regresión a un momento probablemente que no hemos visto aquí, que es el ejército en la calle, haciendo labores de seguridad pública, de inteligencia, de procuración de justicia. Pero hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones que se están construyendo desde lo local, fuera de la Ciudad de México, y también hay otras opciones nacionales.
partidistas y no partidistas, y bueno, aquí no se trata de venir a decir esta es la buena o no, sino de que hay que seguirnos organizando, cuestionando y viendo que en este momento de crisis también hay un momento de oportunidad, como en toda crisis, y que no está dicho quién la va a tomar, aunque hay que estar un poco a la defensiva de que estas fuerzas más organizadas, desde el ejército y demás, lo puedan usar, bueno, pero no, eso no debe de tirarnos al pánico ni desanimarnos. Pues más o menos la siguiente pregunta va por ahí, es una pregunta de Facebook y dice, ¿cuál sería una respuesta efectiva para hacer visible el descontento de la población, no solo ante la manera de subir la gasolina, sino ante los actos de corrupción, ilegalidad, falta de sensibilidad, etcétera? Pues creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? El qué vamos a hacer, pero por lo pronto evidenciar a estos canijos, ¿no? Y a lo mejor no yo, ni tú, los pusimos ahí en el poder, pero alguien votó por ellos, ¿no? Entonces tenemos que exigir que rindan cuentas, exigir que a los gobernadores rateros los metan a la cárcel, exigir a que el gobierno federal que permitió que esos gobernadores se llevaran ese dinero rindan cuentas y también, si es necesario, vayan a la cárcel. O sea, el que ellos se den cuenta que ya no pueden hacer lo que hacían y que nosotros los estamos fiscalizando, creo que es la manera, por lo menos más a corto plazo, que yo veo. Y pues el 2018 viene que vuela, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso, ¿yo qué haría? Pues yo voy a analizar muy bien por quién voy a votar. Evidentemente nunca he votado por los partidos que nos han gobernado en estos años, ¿no? Pero bueno, o sea, exigir a la gente que al final no solo vote por votar, ¿no? O porque su familia toda la vida han votado por un partido, sino que analicen bien su voto y se den cuenta que nosotros los pusimos ahí y que nosotros, o sea, ellos trabajan para nosotros y entonces tienen que hacer lo que nosotros necesitamos para que este país mejore, no para que sus bolsillos y sus casas y sus familias mejoren. O sea, el día de hoy se encontró un departamento en la Colonia del Valle con 23 millones de pesos en cajas de cartón que se había robado Javier Duarte, ¿no? O sea, de verdad, volviendo a los Simpson, esto solo pasa en este país, o sea, me queda claro que está tremendo, o sea, hay pocos lugares donde pueden ocurrir estas cosas y no pasa nada, ¿no? De verdad, veamos lo que está sucediendo, analicemos, seamos muy críticos de qué hemos permitido, porque lo hemos permitido también nosotros muchas veces, y para adelante, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Juntémonos, platiquémonos, o sea, somos muchos más, y eso también lo escribí hace poco, somos muchos más los mexicanos que todos los días nos levantamos a trabajar por este país y creemos que este país tiene mucho futuro, que esta bola de huevones, por no decirles de otra manera. Pues en términos, me gustaría pensar la pregunta en dos niveles. Primero, en términos de protesta, de creatividad y efectividad. Desde mi punto de vista, y sé que no es la opción más creativa, tampoco sé si sea la más efectiva, pero sí creo que es realista y realizable. O sea, hay que hacer una fiscalización diaria y constante. Digo, yo como periodista sé que esa es mi chamba, ¿no? Pero también creo que uno como ciudadano tendría, como ciudadano de verdad, no solo como en términos nominales, sino como un ciudadano consciente que forma parte de un colectivo, tendríamos que hacer ese ejercicio de estar revisando, ¿votaste o no votaste por alguien? Si ese alguien te gobierna, ¿cómo está gastando el dinero? ¿En qué? ¿Para qué? Ya hay, mal que bien, ya hay muchos mecanismos para seguirlo, ¿no? Hay mucha información que es pública de oficio y hay otra que se puede pedir, y si no se pide se puede impugnar. Hay mecanismos para estar ahí atentos, ¿no? Y como dice Chela, hay que hacerles saber que estamos detrás de ellos, ¿no? Que ya no van a poder hacer las mismas tranzas que hacían antes, ¿no? Y por otro lado, el otro nivel en el que me gustaría analizar la pregunta es en términos de organización. Hace un momento pensaba, no sé si sea el mejor ejemplo o no, pero es el que me viene de forma más inmediata, tanto en este momento como en el tiempo, a la mente, el de la llamada ley 3 de 3, ¿no? Que sabemos que esa legislación secundaria es más que el famoso 3 de 3, pero me parece un buen ejemplo de cómo
algo de a poco y que empezó en 2015 y empezó a moverse muy poco, digamos como a pasos lentos, terminó convirtiéndose en una ley secundaria. Y mal que bien hubo interlocución con los legisladores que terminaron votando y aprobando esto, y gran parte del componente de esa legislación es ciudadano, es de origen ciudadano. Cómo funcione todavía es otra moneda en el aire, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo de que sí podemos llegar a ver resultados, ¿no? Sí podemos llegar a ver cosas que caminan y que empiezan a generar cambios de a poco. Ciertamente no son espectaculares, difícilmente son rimbombantes, no hay actos de magia, pero ahí están. Yo creo que acabar de darle un empujoncito al que se muera el neoliberalismo, y para eso lo que tenemos que hacer, a mi parecer, es dejar de ser una fuerza reactiva y comenzar a ser una fuerza que proponga a partir de la organización política de base. Creo que, y yo también caigo mucho en esto, mucho estamos discutiendo, algunos de nosotros mucho estamos escribiendo, y poco tiempo estamos dedicando a la organización política. Y esta organización política, habrá quien milite en algún partido ya establecido, habrá quien milite en Morena y que crea que esa es una opción que trae un cambio. Definitivamente es un cambio, yo no sé si es un cambio suficiente como para acabar de dislocar el modelo y hacer una transición, pero ahí hay una vía, yo no concuerdo, pero puede haber otras vías. Hay quien cree que la vía electoral está absolutamente agotada, hay quien cree que hay un espacio como para hacer algunas propuestas, leyes secundarias, un cambio más gradual. Está bien, al final no es cuestión de prescribir, sino de decir, creo que es momento de organizarnos políticamente, de eso, dialogar con la gente que está a nuestro alrededor, que tiene afinidades no solamente intelectuales, sino materiales con nosotros, y utilizar este impulso y este enojo y esta rabia contra un sistema que cada vez es más claro que está dominado por una élite que solamente está interesada en enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse, y que el cinismo es tal que pueden guardar 25 millones de pesos en efectivo en cartones de huevo en una casa en la del Valle, que ese es el nivel ya de impunidad. Y me parece que el antídoto para eso es una organización muy robusta que sea capaz de actuar no todo el tiempo, porque esto es un poco complicado, pero de una forma más regular, y que no solamente estemos de alguna forma recibiendo los golpes y viendo para dónde nos vamos a mover. Entonces, eso es a lo que yo invitaría a la gente que está aquí, a la gente que está acá, a la gente que está allá. Intentemos eso y eso, perderle un poco el miedo a la política, despojarnos un poco de esta idea de que solamente la ciudadanía que es pura, y meternos, yo sugiero, meternos al fango para ver si podemos sacar a estos marranos de ahí, y ya aparezco Andrés Manuel, y bueno, ya y bueno, pues eso, simplemente eso. No, pues esta pregunta para mí sí es de los 64,000, porque pues hay muchas opciones, ¿no? O sea, a ver, lo acaban de decir, yo también creo que es un tema como de, bueno, hay mucha gente haciendo cosas en este país, que tengamos o no la capacidad y la voluntad de ver y de reconocer es otra historia, ¿no? Y yo creo que de repente también lo que pasa es que tenemos una idea un poco, bueno, a ver, por un lado falta mucha politización, digo, incluso nosotros mismos, ¿no? A mí me gustaría actuar mucho más o estar mucho más presente en acciones políticas y demás, pero ciertamente, es decir, falta mucha politización, y por politización me refiero al hecho de eso, de hacer cosas, de salir a la calle, de voltear a ver a los vecinos, de reconocer dónde estás, etcétera, e incidir. Vamos, no quiero decir con esto con que barre tu banqueta y el cambio está en uno mismo, porque no va por ahí, pero sí, como dice Alejandro, un poco perderle el miedo y nada de que, ay, no, yo no me ensucio, no, pues hay que entrarle, ¿no? Pero en ese entrarle, bueno, pues también hay que hacer un ejercicio de muchísima, no sé cómo decirlo, pues sí, humildad y reconocimiento de las distintas luchas. Y probablemente haya quienes crean que la vía partidista no es, y hay otros que creen que la vía, yo qué sé, antisistémica es, pero en todas estas yo creo que hay cosas valiosas. Cada quien sabrá la que mejor le acomode, pero sí un poco también quitarnos de la cabeza la idea de que va a ser una sola la que va a lograr el cambio.
Yo creo que no, yo creo que va a ser una suma de muchas cosas y pensando las dinámicas más históricas, ¿no? Más así, bueno, yo creo que los verdaderos grandes transformaciones de la historia tienen que ver más bien con una suma de cosas y no con como un hecho solamente, ¿no? Muy probablemente, no sé, en las próximas elecciones vayamos a ver algún cambio. Eso va a ser parte de, ¿no? Y ojalá sea uno que sea lo menos desfavorecedor para este país, pero no va a ser lo único. O sea, es decir, en ese momento vamos a estar unos ahí haciéndosela de jamón a quien quede, ¿no? Porque esto no se acaba, o sea, esto ahora sí que sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la idea es que no hay soluciones mágicas, no hay una única solución y que más bien el asunto está pues en involucrarse, ¿no? Creo que, y mira que no sé por quién votar en este momento, ¿no? Pero porque yo creo que porque ahí nos han ganado los partidos, o sea, no me refiero a los partidos políticos, sino haciendo como con el fútbol, ¿no? O sea, ahí es donde ahí es donde hemos perdido, porque al final ellos llegan al poder y hacen con este país lo que les da la gana, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer con el 2018, porque si no, se volverá a repetir muchas historias, ¿no? La gente podría decir, Trump no iba a ganar en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo la gente iba a votar por alguien como Trump? Bueno, ¿cómo México iba a volver al prismo después de tantos años? Ahí está, ¿no? Y aquí están muchas de las consecuencias. Pues, ¿por qué? Porque siguen teniendo las mismas mañas, pero al final de cuentas, pues se los hemos permitido, ¿no? O sea, entonces, creo que mientras en este país se siga rigiendo así, y porque tengamos un presidente elegido por una votación, aunque sea una votación de 19 millones cuando somos 123, pues algo habrá que hacer, porque esa es la manera en la que ellos han llegado al poder y esa es la manera en la que ellos han hecho estos actos de corrupción y han mantenido la impunidad en este país. Entonces tenemos que estar muy al tanto de quién es la persona que va a estar ahí. Gracias. Pues esperanza no tengo mucha, pero creo que es una herramienta que está ahí. Y como decía Lisa, el cambio, si es de la profundidad que estamos pensando que es una crisis del modelo, el cambio vendrá por muchos frentes. Y a mí me parece un error estratégico dejar el campo electoral fuera y dejarlo en las manos de justamente quien ha llegado a través de ese método. Entonces yo diría que la democracia electoral es una herramienta dentro del abanico que tiene la organización social para luchar por el poder y me parece que es una herramienta que, dadas las condiciones del país en este momento, tendría que ser utilizada. Hay quienes creen fervientemente que la única forma de cambiar un país es a través de una revolución violenta. Yo no creo, más allá de si creo que es éticamente correcto, no creo que ni siquiera que estemos en un momento político en el cual la organización de las bases populares sea tal que sea capaz de, ¿sabes?, de cabezar una revolución violenta que llegue e instale un gobierno progresista. No lo creo. Creo que la forma en la cual se reaccionó al gasolinazo muestra que si hay mucho enojo, hay posibilidades de violencia política, pero que esta violencia política no es necesariamente progresista, puede ser muy reaccionaria. Entonces me parecería un error muy grande abandonar por completo la política electoral y dejarla en manos de quien está siempre ahí. Para mí es muy indicativo de cómo es una herramienta que el Congreso Nacional Indígena y el zapatismo están dispuestos a entrar a la lucha electoral, entendiendo ellos desde su perspectiva que no es el fin, sino que es una forma más de incidir en lo político, de visibilizar su forma de ver el país y la política, y a partir de ahí tal vez entonces ya pensar en un cambio más profundo de qué otro tipo de democracia podríamos ver. Una que no se redujera a participar cada 3 o 6 años y que involucrara más la acción política cotidiana, pero para eso hay que empezar a hacer acción política cotidiana hoy y usar esa herramienta que tenemos como mejor nos convenga, de acuerdo a nuestros intereses. Yo, en lo personal, comprendo al 100% el descontento que existe con la democracia electoral, ¿no? Yo mismo siento gran parte de ese descontento, pero igual,
tal vez no lo llamaré esperanza, pero sigo teniendo confianza, ¿no? O en cierto sentido resignación. No sé si estoy citando mal a Churchill o no, pero creo que fue el que dijo, ¿no? Quizá no es el mejor, la mejor forma de gobierno, pero es la mejor que se me ocurre, ¿no? Y es un poco mi mismo caso, ¿no? Y al igual que ustedes, creo que, para ponerlo en términos llanos, son las reglas del juego con las que contamos ahorita, ¿no? Esa es la realidad. Pero eso no implica que ahí sí nos resignemos a que vamos a jugar como con la lógica que nos han querido poner, ¿no? Podemos empezar a hacer más cosas, ¿no? De entrada, por ejemplo, hablando de la cantidad de votos, ¿no? Mucho se ha criticado desde 2012 a la fecha el asunto de la segunda vuelta, ¿no? O sea, aquí no tenemos una segunda vuelta. Aquí quien ganó la última elección ganó con 35% de los votos, sí, aprox, una cosa así, cuando creo que todos los países de Latinoamérica, si en una primera ronda no se alcanza el 51%, al menos más del 50%, hay una segunda. O sea, de entrada podremos empezar a alzar más la voz y exigir un cambio muy concreto en ese sentido, para empezar, para hablar como de legitimidad. Y además que sí, que la democracia, hacer de la democracia no solo un ejercicio electoral de cada 3 o 6 años, sino cotidiano. O sea, a eso me refería un poco con mi participación anterior, de seamos ciudadanos de a de veras, ¿no? No solo seamos ciudadanos electores, seamos ciudadanos que construyen, que están ahí, que están haciendo comunidad, que están viendo al vecino, que participan. O sea, ser ciudadano no solo es tener derechos, es también tener responsabilidad para con ciudadano, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, vamos, yo respeto las posiciones que no le entran a la cuestión electoral. En lo personal, yo creo que no, o sea, no hay que dejar el espacio. No significa que la vía electoral y que por la cuestión solamente de la democracia electoral vayamos a ver el cambio, ¿no? Ya lo dije hace rato, o sea, creo que son como muchos frentes de lucha y pues en política no hay espacios vacíos, o sea, siempre los llena alguien, ¿no? Entonces, pues sí, no están los mejores ni son lo más perfecto, pero bueno, buscar que lo que llegue a los espacios públicos, a las posiciones, sea lo menos malo. No sé si eso sea posible, ¿no? Y nos corresponde también vigilarlos y nos corresponde estar dando seguimiento a todo esto. Incluso, vamos, no sé si por la vía de los partidos necesariamente, pero también incluso hay mucha gente que podría fungir en un momento dado como representante, ¿no? O estar ahí también y no le quiere entrar porque le parece que guácala, que los políticos, que no. O sea, hay un poco también, yo entiendo, ¿no? Pues la política en este país es para decepcionar a cualquiera, pero el punto es que no podemos seguir como mirando para otro lado y pensando que se va a arreglar sola o que un día va a venir una revolución y va a cambiarlo todo, porque pues no, porque incluso las revoluciones, aunque haya quien crea que por la vía violenta y tal, ni siquiera son así, o sea, ni siquiera son así, se planean, o sea, son una suma de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí la democracia electoral todavía es un espacio. Y yo por último lo que diría es que vean a sus candidatos, o sea, de verdad, porque puede ser por partido o puede ser independiente, ¿eh? Y eso no quiere decir que sea un buen candidato nada más porque sea independiente, ¿no? Entonces, más bien, hay que estar bien puestos, pensando y analizando por quién va a votar uno si decide votar o no votar, ¿no? Una pregunta del público dice, ¿cómo entender y reflexionar los saqueos que se presentaron en algunas partes del país? Y cómo no caer en pánico con estos actos de violencia, si podrían ser llamados así. Bueno, yo brevemente nada más, creo que hay algunos indicios de que los primeros saqueos fueron orquestados, ¿no? O sea, hay videos que se ve, digo, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el Estado de México es el bastión número 1 de los gobiernos priistas, que regularmente se mueven así. Entonces hay videos donde se ve como la gente llega a la tienda en un camión, vestidos muy similarmente, entran, saquean y se llevan cosas. De ahí a que haya habido gente vecina de esas zonas y que le haya entrado al saqueo, eso
yo considero que también sucedió, ¿no? La cuestión acá es que el acto de provocación, ¿no?, es lo que diferencia, creo yo, del acto violento. O sea, existió, por lo que yo he visto, una provocación inicial, ¿no? Y si la gente está muy molesta y entonces se lleva una televisión o se lleva una caja de cereal, ¿cómo le hacemos reaccionar cuando además la policía los deja entrar y salir por 20 minutos, ¿no? Y solo hay un caso, por cierto, de un albañil que se sintió tan culpable de haberse llevado una televisión a Coppel que le dijo que se la pagaba a plazos, ¿no? Entonces, pues más bien hay que también conocer la información y ver el perfil de la gente, ¿no? El perfil de la gente que es totalmente distinto del que entró a destrozar y con balazos y etcétera, a este señor que entró y se llevó una televisión, porque a lo mejor nunca hubiera podido tener una televisión como esa, y vio el momento y la oportunidad. Hoy Sergio Aguayo dijo con Leonardo Curcio que coincidía la cartografía de la compra de voto con la cartografía de los saqueos. Yo más bien le preguntaría con qué coincide la cartografía de la compra de voto. Y me parece que si lo vemos va a ser condiciones de marginación muy concretas. Yo digo, no tengo los datos y creo que sería interesantísimo hacer una cartografía mucho más profunda de esto, pero por lo que vi son zonas en la periferia urbana, marginadas, con mucha violencia, con probablemente trabajadores eventuales, informales, con malas condiciones de trabajo, donde muy probablemente sí hubo saqueos orquestados, no puedo negar porque no tengo la información, pero no me parece de nada descabellado que un grupo de gente molesta que vive en una zona oprimida tome como una forma de expresión política, aunque no esté articulada y organizada, el saqueo. Y el saqueo justo de bienes que muy probablemente no podrán tener, pero no por eso no les es dicho que lo tienen que desear. Entonces, a mí me parece del todo lógico que suceda. Yo recuerdo en 2011 cuando en Londres hubo saqueos y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que en México no haya saqueos? O sea, ya no es cuestión de por qué hay, yo más bien diría, ¿por qué no hubo antes? O sea, es de una violencia tal este país y esta pobreza que me parecía a mí increíble que no lo hubiera. ¿Cómo no caer en pánico ante la perspectiva de los saqueos? Pues yo diría que no tenemos mucho de qué asustarnos a menos de que nos apellidemos Coppel. Entonces, hay que tener en mente aquí, o sea, yo no entiendo aquí como esta gente que se identifica más con los derechos de la tienda que con los derechos de la gente que está saqueando. A mí me sacan mucho de onda. Pues yo nada más diría eso, o sea, yo entiendo que sucede en un contexto de imaginación, entiendo que pueden ser también por provocación organizada, y la cuestión aquí sería tener calma e intentar explicárnoslo en el futuro cercano, y mucho trabajo para los antropólogos, mucho trabajo para ir ahí, preguntar, escuchar a la gente y saber exactamente qué fue lo que pasó, porque si no me parece que podemos caer en glorificarlo o satanizarlo y no va por ninguna de las dos. A ver, no sé si lo… No, ¿verdad? Sí, es que se prendió una lucecita y… ¿Sí funciona? Ah, ok, perdón, ¿eh? Sí, es que… Híjole, bueno, pues los saqueos. Yo creo que… A ver, lo primero es que es una cosa que mediáticamente es muy… estridente, exactamente, esa es la palabra, entonces jala toda la atención y todo el mundo quiere opinar y todo el mundo tiene una opinión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya una vez que uno quita un poco esa paja, pues lo que queda es analizar qué significa esa violencia, ¿no? A menos que uno tenga las pruebas, habiendo hecho trabajo directo, habiendo estado presente en ese momento, o que tenga en sus manos las pruebas como de las cámaras y demás para determinar que hubo grupos y demás, uno puede afirmar que entonces fueron una cosa, digamos, con un nivel de coordinación tal que, bueno, también habría que seguir la pista, ¿no? Porque, bueno, yo hasta ahorita dicen, no, pues es que son gente ligada al PRI y demás. Yo no lo dudo, ojo con esto.
¿no? Pero digamos que también ahí yo sí creo en el rigor de la información, y entonces un poco hay que seguirle la pista, ¿no? Bueno, a ver, los medios que hicieron ese trabajo que sigan y que lleguen si se puede, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque un poco en el análisis de los saqueos, pues siempre sale a relucir una primera gran parte de la opinión que dice, bueno, qué cosa tan terrible, vándalos, tales por cuales, bla, 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 todo esto, muertos de hambre, unas cosas terribles, ¿no? Y un clasismo y una ignorancia muy, muy fuertes, que volvemos a lo que ya han dicho aquí. Una cosa, digamos, es el momento en el que se comete, se perpetra la violencia inicial, ¿no? Que es como que se rompen los medios que van, etcétera. Y otra cosa es toda esta gente que se suma, ¿no? Y que además, bueno, como también ya dijo Alejandro, pues habría que ver quiénes son, ¿no? Y quiénes son esos sujetos y por qué lo hacen y demás, ¿no? Que hoy me reía yo porque estaba viendo una noticia en el Universal que decía, no sé, algo así como, fuimos a ver dónde vive el perrito saqueador, no sé qué, no sé qué. Y yo dentro de mí pensaba, ¿por qué? Digo, más allá de la broma o de la risa o del escarnio, ¿por qué permitimos esto? O sea, esos medios tendrían que estar en tal caso documentando y poniendo el ojo en quiénes son las personas, quiénes son los sujetos que participaron en eso y no en irse con la chunga del perrito. Pero bueno, a lo que voy con esto es que, digamos, quienes analizamos estos fenómenos de violencia colectiva, tenemos cierta claridad de que este tipo de sucesos como los saqueos generalmente tienen un grado de organización o de coordinación bastante alto, o sea, no es meramente espontáneo. Lo espontáneo tal vez viene después. Siempre hay como una parte, digamos, en las que por circunstancias que habría que poner en esta mesa o en este caso, a ver, ¿qué circunstancias hicieron que se organizara un grupo, ya sea por órdenes o de motu propio, para ir a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay un grado de organización. Entonces, hay que ver eso y hay que ver también que otra cosa que es común digamos, en los casos de violencia colectiva es tratar de analizar qué tipo de relaciones políticas y sociales hay en los lugares en donde ocurren estas cosas. Porque, digamos que en otros casos donde hubo saqueos y se han hecho estudios y demás, pues bueno, lo que sale a relucir, no estoy diciendo que siempre sea el caso, ¿no? Pero lo que sale a relucir es que justamente esta parte de la organización, ahí hay varios actores, ¿no? Entonces están, por supuesto, los liderazgos de los regionales, ¿no? O de las calles o de las colonias, están esos con la relación que hay con las formas, digamos, de cooptación política, ¿no? Y están las policías, ¿no? Que también esa es otra, ¿no? Porque en este caso lo que también hay evidencia es que nada de estos sucesos suceden, perdón por la repetición, sin que la policía se entere y sin, en algunos casos, la participación o el auspicio de la policía, ¿no? Entonces, es bastante complejo y a lo que voy con esto es que lejos de que nosotros lo condenemos como una cosa terrible que no debería suceder, como decía Alejandro, pues el milagro es que no suceda más en un país con las disparidades como las que tiene ¿no? Ni tampoco verlo como una cosa solamente o románticamente reivindicativa de que entonces están realmente yendo contra el sistema y contra el capitalismo opresor, porque pues, digamos, no es tan así, ¿no? Ahí en medio hay muchos matices, pero ciertamente tampoco hay que desdeñar que es o puede ser leído como una forma, digamos, de acto político, que a nosotros que somos de la universidad nos parece como qué barbaridad, ¿cómo puede ser eso algo político? Bueno, pues sí tiene, digamos, un cierto grado de político, ¿no? Y ahí hay una serie de cosas que hay que descifrar, qué significa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Yo únicamente cerraría el tema de los saqueos desde mi perspectiva como periodista. ¿Qué quiero decir? Como alguien que está en medios y afortunadamente en un medio que intenta hacer cosas serias, creo que la lección, tanto para mí en lo personal como para los colegas que están en una situación similar, es
no dejes de ver los saqueos porque ciertamente son nota, pero no caigas en la estridencia, ¿no? Y trata de ir más allá, busca el rigor informativo, ¿no? En realidad, quiénes son, o sea, cuál es el modus operandi, cómo se mueven, en fin, ¿no? Porque igual, muchas veces, ya en varias ocasiones hemos comentado en la charla que en este país es muy difícil no imaginar o no sospechar que alguien está moviendo eso, ¿no? Que alguien lo está provocando. El asunto es comprobarlo, ¿no? O sea, no nos quedemos únicamente en el asunto conspiracionista, que bien puede ser, pero hay que probarlo. Y desde el punto de vista del ciudadano diría, a la gente en general le dirían no se asusten, pues no, bueno, no caigan en pánico, ¿no? Porque sí, están ahí, hay violencia, hay saqueos, eso no lo vamos a negar, pero vuelvo al caso de los rumores de la primera semana del año, ¿no? En la zona, al menos en la zona centro-sur de la ciudad, hubo muchos locales cerrados por rumores de saqueos. ¿Cuántos saqueos hubo? ¿No? O sea, realmente fue más una cosa de temor, de miedo propagado que real, ¿no? Y ojo, también, ya dejando de lado los saqueos, pero hablando del tema de la violencia, no perdamos de vista aquellos otros puntos donde están ocurriendo enfrentamientos que no son saqueos, pero que sí son actos violentos, ¿no? En Nogales, por ejemplo, ¿no? Hay un enfrentamiento con la policía, en Ixmiquilpan hubo 2 muertos, ¿no? Si no mal recuerdo. Esos focos que me parecen pues menos sospechosos, pero no por ello menos graves, creo que también deben seguir llamando nuestra atención, ¿no? Y seguirnos teniendo en alerta, ¿no? Porque van a ser, la molestia va a seguir ahí y ese tipo de situaciones van a ser probablemente más frecuentes. Bueno, pregunta de Facebook. ¿Qué significa la liberación de los precios de la gasolina y qué relación tiene con los IEPS? La verdad, yo se la dejaré a algún especialista antes de regarla. O sea, lo único que más idea. Okay. Igual, yo no soy periodista de temas económicos, pero curiosamente me tocó cubrir toda la reforma energética, tanto en términos constitucionales como de legislación secundaria, me tocó cubrirla. ¿Qué es la liberalización de los precios de la gasolina? Es un punto que se incluyó, si no mal recuerdo, no fue en la reforma constitucional, sino en la ley secundaria de 2014, que implicaba que en los transitorios, es decir, los artículos que vienen al final de una ley, que explican cómo se va a implementar dicha ley, marcaban que esa liberalización se iba a dar a partir de 2018. Lo que hizo el gobierno a partir de la ley de ingresos que se aprobó para este año y también adelantó con una orden de la Secretaría de Hacienda en diciembre, fue adelantar esa liberalización, ¿no? Muchas lecturas políticas que también creo que pueden tener sentido apuntan a que adelantaron esa liberalización para que el costo político no les cayera en 2018, ¿no? Vamos, tiene sentido, ¿no? O sea, un poco en la lógica de los gringos, si se hace como pato, se mueve como pato, pudiera ser, ¿no? A grandes rasgos eso es. ¿Y qué es el IEPS? Es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que es un impuesto que se cobra a muchos otros productos, ¿no? Ahorita no me viene uno a la mente, si no me recuerdo, las bebidas azucaradas, esa fue parte de la reforma fiscal de 2013. Es un impuesto, a grandes rasgos, ¿no? Y es un gravamen a través del cual el Estado se hace de recursos, ¿no? Explicado muy en términos llanos. Yo creo que podría agregar un poquito esto del IEPS y la liberalización. Pues sucede obviamente en el contexto de la reforma energética e implica que el gobierno dejará de poner un tope al precio y el precio en teoría se regirá por esa entidad mágica que llaman el mercado. Y esa entidad mágica en México es interesante porque, bueno, como saben hoy, Mexicali fue la primera ciudad que se quedó sin gasolina. Y creo que cuando esto acabe de explotar, lo que se va a ver es que va a haber una gran disparidad de precios, como escribió Gerardo Esquivel en el Universal un día, por el grado de desarrollo de la infraestructura del país. Entonces creo que al final lo que también va a mostrar esto es que los lugares que es más caro más difícil que llegue la gasolina, será más caro para reflejar el precio real de mercado, que incluirá el precio de transportar la gasolina, que además es transportada en camiones que funcionan con gasolina, porque no hay suficientes ductos. Lo cual es increíble. Entonces, creo que también va a demostrar cómo en un país petrolero. Y creo que ese es otro punto, que va a demostrar cómo gran parte de esta
retórica nacional sobre el petróleo y el país petrolero está bastante hueca a la hora de lo material porque simplemente las tuberías no llegan. Y ahora la cuestión del impuesto me parece que también da pie a pensar en la otra cosa que se está acabando, y hoy lo dijo Peña Nieto con otra intención, es el petróleo. A Calderón le tocó el gran boom de los precios del petróleo, se quemó miles de millones o millones de pesos en muchas cosas de gasto corriente, incluido el subsidio a la gasolina, y ahora nos enfrentamos a un escenario en el cual yo me atrevo a decir que jamás va a volver a haber precios de petróleo tan altos como los hubo entonces, por la entrada del shale y por la transición que está habiendo en otros lugares hacia energías limpias. Entonces, ese boquete fiscal que deja Pemex, que además está en un proceso ya de quiebra, lo tienen que cubrir con algo, y lo están cubriendo a través de los energéticos de la gasolina, y creo que demuestra el gran fracaso de este país en su política fiscal, que justamente exenta de pago o cobra injustamente a quien tiene más. Entonces, creo que ese sería como el complemento, que es una forma que tiene el gobierno de cubrir sus propios fallos en la manera de diseñar un país, y que son fallos que no corresponden nada más a esta administración, que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, y que va a ser bien difícil que quien sea que llegue después cambie. Va a estar complicado, pero bueno, hay que imaginar realmente que la época del petróleo alto y la palanca de desarrollo petróleo se acabó, y si dura más, durará muy poco tiempo, y hay que empezar a pensar en otras formas de pues desarrollar este país de una forma más justa. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál consideran que haya sido la razón de la élite al poner a Luis Videgaray como canciller? Híjole, yo creo que es el descaro, o sea, porque me parece una pésima estrategia política, y ponen primero él tuvo buena relación con la gente de Trump que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo de verdad no le veo ninguna lógica más que esa, que él fue el primero que tuvo relación con Trump, que aquí yo también les cargaría la factura, que en parte gracias a eso Trump es presidente. ¿Por qué? Porque la primera vez que se vio Trump presidenciable fue cuando saludó a otro presidente, que era Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pero en lugar de decir la regamos, lo premian. Entonces, yo no le veo ninguna lógica más que esa. Ya el descaro no les importa y creen que él es un buen negociador, por lo que viene a futuro con Estados Unidos, y lo prefieren a que la gente esté muy enojada con sus decisiones. Yo también creo que, digo, esto es pura suposición, pero creo que tiene que ver con cómo está solo Enrique Peña Nieto dentro de su propio gabinete, ¿no? O sea, y dentro del PRI. Con Chong hay una molestia clara, que se ve hasta en los gestos de Chong. Ivonne Ortega ya salió a decir que ella también quiere ser candidata. Me parece que también lo trae por todo esto, pero además me parece que lo trae para tener ahí a su amigo y de alguna forma tener un grupo más sólido ahí adentro. Y no sufrir, no, y apoyarse en un momento en el cual está, estoy seguro, recibiendo un montón de presión adentro del partido. O sea, yo no descartaría que sea eso. Me parece que la lógica sin duda es esta es nuestra relación con Trump, es amigo del cuñado o del yerno, lo que sea, pero además me parece que es una forma de decir, esta es mi manera de afianzarme. Me parece que así de mezquina y patética es la élite del PRI en este momento. O sea, ese grupo Atlacomulco es una verdadera desgracia, y me parece que esto nada más lo acaba de comprobar. ¿Algún otro comentario? Pues digo, realmente así a ciencia cierta yo no sé, ¿verdad? Pero yo leo esto más como un poco en esta lógica de no sé, yo creo sinceramente que no es que él tenga credenciales para estar donde está, evidentemente, pero lo que tiene es que pertenece a un grupo que ha estado pues gobernando este país desde hace, no sé, 20 y tantos años, 30 años, o sea que es un grupo muy compacto, que están, es decir, que van en, la Secretaría de Relaciones Exteriores pues no es precisamente una de las carteras más importantes
de esta élite que les menciono, siempre son Secretaría de Hacienda, Banco de México, Secretaría de, ¿no?, estas cosas. Y entonces ese mismo grupito compacto es el que ha estado permanentemente ahí, o sea, son unos y otros, pero son unos cuantos que han estado ahí y él es parte de eso. Ahora, la lectura que, bueno, yo supongo que sí, Peña Nieto lo necesita, pues porque es lo único que tiene a la mano, o sea, eso es lo que creo, pero digamos, más bien lo pienso como en función también de lo que las negociaciones que vienen y los intereses de este grupo. O sea, él representa a ese grupo. Bueno, la última pregunta, pero creo que más bien quien esté ahí tiene que empezar a dejar de depender de Pemex y del petróleo, como bien decías, ¿no? Como, o sea, quien llegue ahí tiene que empezar a dejar de depender de eso. ¿Por qué? Porque ya vemos lo que sucede, ¿no? O sea, dependemos de la producción petrolera y en el momento que se acaba Cantarell, se nos acaba el negocio y el país va en picada. Leí el otro día los como, no sé cuántos puntos son, como 40 puntos de Morena, como de su plan así muy abstracto de gobierno, y uno de ellos era usar el petróleo como palanca de desarrollo. Entonces, queda claro, como dice la pregunta, que sí, intentará nacionalizar, renacionalizar, seguir ocupando a Pemex como una palanca de desarrollo. Lo que a mí me gustaría ver en un futuro, cuando Morena saque un plan de gobierno, un plan de nación, como le llaman, un poco más amplio, ver cuál es el lugar que le están dando ahí a otros recursos energéticos, en la lógica de que la frontera de petróleo como mercancía se está terminando. Y el mercado de los energéticos o la industria energética está moviendo a otro lado. Yo asumo que en Morena lo saben. Lo que también creo que hay mucho peso en Morena por esta especie de nostalgia del nacionalismo revolucionario es este valor que excede lo económico que hay en el petróleo, como este valor simbólico que tiene el petróleo. Y me parece que eso puede ser muy poderoso, no sé si lo suficiente como para evitar que se planteen seriamente la necesidad de buscar otras formas de producir energía, y que también hay que tener cuidado con otras formas de producir energía, porque quien haya ido a Oaxaca verá estos campos apocalípticos de energía eólica que han desplazado a muchísimas comunidades que jamás fueron consultadas. También hay que tener cuidado con las energías limpias, cómo se implementan y qué tan limpias son, no nada más en términos de lo medioambiental, como si estuviera separado de lo social, sino considerarlas todas en conjunto. Yo quiero pensar que cuando Morena saque un plan de gobierno más a fondo, ahí se va a ver, y yo quiero pensar que ya tienen muy en mente que este boom del petróleo se acabó, se quemó, y ahora hay que ver pues de qué otra forma se saca adelante ese tema particular de la energía. Pues yo coincido con ambos análisis, ¿no? Creo que más allá de si es Morena o no es Morena, o sea, quien sea, quien llegue al gobierno federal en 2018 tendrá que pensar que el país debe dejar de tener una economía petrolizada, porque eso nos ha traído a donde estamos. Eso y obviamente los manejos y las decisiones que se han tomado nos ha conducido a donde estamos ahora, ¿no? Y el hecho de depender de un recurso no renovable y cuya frontera, bueno, tú lo explicaste mejor en términos económicos, que su potencial como mercancía pues ya llegó a su tope, pues nos puede simplemente perjudicar todavía más, ¿no? Hay que pensar en otras formas. Esta es una reflexión muy personal. Creo que México es un país de muchas inercias, ¿no? O sea, de muchas inercias casi en el campo en el que lo queramos ver, ¿no? Políticas, sociales, económicas, y son las inercias que nosotros mismos hemos permitido y con las que tenemos que empezar a romper, ¿no? Bueno, pues por último nada más, digamos, una conclusión, ¿no? Y en mi caso sería, pues que a mí me da mucho gusto que esté pasando esto, que la gente salga a las calles y exija lo que le plazca, ¿no? O sea, es su derecho y no tienen por qué quitarnos esos derechos, ¿no? Y por último, pues nada más que no le tengan miedo. Ellos tienen mucho más miedo del que nosotros podemos tener. O sea, con este tipo de acciones y darse cuenta que haya lugares donde nunca habían ocurrido este tipo de manifestaciones o que a la calle esté saliendo gente que jamás ha salido a la calle, a ellos les da mucho más temor que lo que nos debería de dar a nosotros.
Pues justo que creo que además de, bueno, ya muchas gracias primero por recibirnos, por invitarnos. Eh, Creo que además de que esta crisis puede señalar el fin de un modelo económico, creo que también señala el gran fracaso o los grandes costos que ha sufrido este país a raíz de una guerra sin sentido contra las drogas que lo tienen atomizado, eh, asustado y cada vez más violento. Y creo que es importante pensar el tema de la gasolina en este amplio contexto más amplio para poder pensar qué otro país vamos a intentar crear juntos. Y entonces eso pasa por un montón de cosas. La primera y más simple, organizarnos en lo más local, politizarnos en lo más local. Y la segunda es, a través de estos diálogos como este y muchos, muchos más que no van a tener cámaras enfrente, estar pensando qué tipo de país podemos construir. Esto pasa por imaginarnos cómo no depender del petróleo, cómo reconstruir una identidad que está agotada, la identidad de lo mexicano, como entendida lo anterior, me parece que se acabó. Hay que tomar muy en serio la irrupción de los pueblos indígenas en la escena política y ver qué están exigiendo. Parece que es un momento emocionante que exige un montón de reflexión y mucha calma, sobre todo no caer en el pánico, como decían hace rato. Y pues nada, eso justamente como ver en la crisis la oportunidad y estar bien críticos con los ojos muy abiertos. Y pues nada, salir a la calle a protestar, platicar y organizarse. Pues gracias por la invitación. Ojalá que estos ejercicios sigan adelante y más gente se anime a hacerlos porque está súper bien lo de hacer un diálogo, aunque sea así virtual, pero bueno, a mí me parece muy buena idea. Y creo que es lo que hay que hacer, o sea, es una de tantas, pero es una de las cosas que hay que hacer, dialogar así, pero dialogar también con el vecino, con la familia, con quien se pueda, y en nuestros espacios respectivos hacer esto. O sea, esto es hacer política también. ¿Cómo veo las cosas? Bueno, no sé, cómo las concluyo tampoco, estoy como un poco, como que con muchas ideas en la cabeza, pero lo que creo es que, lo que veo es que las protestas muy probablemente vayan a seguir, van a tener momentos de intensidad y tal vez bajen y demás. También creo que puede haber riesgo de otros brotes de violencia, no necesariamente saqueos, sino más bien por el lado de la represión y de qué tan difíciles se les pongan las cosas allá arriba, porque ellos sí tienen mucho miedo. Entonces, bueno, hay que estar también como muy pendientes de eso, lo que no significa que nos deba de apanicar ni que nos deba dar miedo. Y, híjole, pues no sé, aquí mis compañeros todos hablan así como muy a futuro del país, yo no sé, pero lo que sí veo es que ciertamente, bueno, el tema del petróleo es urgente pues, lo estemos discutiendo porque yo la perspectiva que veo es que es eso, que se va a acabar ya y que no podemos seguir apostando a eso. Y en un país como este que tiene otros recursos y otras formas de crear energía, también lo que veo es que hay mucha probabilidad de conflictos ahí también, ¿no? Justamente por eso, o sea, en el momento de extractivo que vemos, porque bueno, yo que más quisiera ver como el fin del capitalismo pronto, pero lo que veo es más bien que se está dando los coletazos muy duros en términos de que van con todo, ¿no? Entonces vienen a extraer hasta lo que no, y en ese contexto, pues los conflictos están latentes, y entonces, bueno, lo que vamos, espero equivocarme, pero creo que vamos a ver mucho en eso en los próximos años. Y entonces, pues eso que también nos ayude a abrir los ojos y estar alertas también a eso, porque precisamente son las comunidades en donde están asentados esos recursos quienes son los que los defienden, pero al mismo tiempo quienes quedan más pues abandonados, ¿no? Paradójicamente son quienes tienen mayor organización y políticamente están envidiables, ¿no? En ese sentido, y entonces tendríamos que estar como mirando más para allá. Bueno, yo para cerrar, lo que me gustaría hacer es agradecer tanto a quienes nos vieron aquí y nos vieron de forma virtual como a nuestros compañeros por este
diálogo muy enriquecedor y multidisciplinario. Y el mensaje con el que quisiera despedirme va a ser un poco circular con respecto de mi primera intervención, es pues que nos esperan 2 años muy difíciles, ¿no? 2 años por hablar de una perspectiva a mediano plazo, ¿no? O corto plazo. Llevamos 12 días de 2017, 12 días de 2017 y han sido muy complejos, muy intensos, y esto no va a parar. Pero tirarnos al pánico, tirarnos al miedo, tirarnos al desasosiego no nos va a ayudar en nada. Es mejor estar conscientes de lo